Bien, amigos, en el día de ayer el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés, tenía una reunión virtual con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, con la directora gerente del fondo, Cristalina Georgieva. También estuvo participando la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, doña Janet Yellen. Y el gobernador Valdés, pues evidentemente ponía el ejemplo de cómo nosotros habíamos capeado el temporal, cómo nos habíamos enfrentado al asunto de la pandemia, que nos había golpeado de manera muy drástica en el mes, por ejemplo, de abril, cuando la economía cayó en un 29,9% el producto, y que bajo ese programa de liquidez, de facilidades de liquidez, que suplieron con 215 mil millones de dólares, 215 mil millones de pesos, la economía nacional a través del encaje legal, de la liberación de los recursos del encaje legal para la banca, de los repos, etcétera, ¿no? Esas facilidades sirvieron para financiar 85 mil empresas y hogares, o sea, a través de financiamientos que pudieron darse a condiciones más fáciles, blandas y cómodas. Entonces, por eso nosotros vamos a tener una recuperación de nuestra economía que ya en febrero marcó 1,1% ya positivo, viniendo de ese 29,8%, 9%, que tuvimos en el mes de abril del 2020, y con los augurios positivos que tiene por lo del turismo. Y bien, vamos bien. Entonces, ahí se pasaba revista y es verdad, esa es la situación de la economía nacional. Nosotros esperamos crecer alrededor de 6,5%, 5,5% dice el fondo, dice el Banco Mundial. Creo que la CEPAL también plantea lo mismo, y el propio Banco Central. Esas son las cifras que ha dado a conocer de cuál es la potencial de crecimiento de nuestra economía, y ya vamos muy bien, aunque ese 1,1 de febrero estaba proyectado ese cambio, pasar de negativo a positivo para, digamos, para mediados del año, abril, mayo. O sea que tenemos vamos adelante. Posiblemente podamos hasta superar esos valores. No hay que desesperarse, ya veremos cómo van las cosas. Los índices económicos de la Asociación de Industria, del propio banco, muestran que hay realmente una recuperación importante de la actividad económica y del movimiento. Por eso es que no debemos permitir que se nos complique la situación en términos del COVID para que podamos echar para atrás. Y el ministro que revise esas declaraciones de que la positividad ha bajado, porque no ha bajado, ha bajado como vimos, en Panamá, 3,6%. Nosotros estamos en 15, 5 veces más. Póngale cuidado a eso, caballeros. Mientras tanto, ayer veíamos la realidad de países como nosotros, con poca institucionalización y tanta dependencia del sector público que tiene la ciudadanía. Eso no es bueno. Se creó la carrera administrativa, llega un gobierno, se empieza a cancelar, los que están afuera quieren sus puestos. Es una situación que es complicada, por eso hay que hacer que el sector privado crezca, se expanda, la zona franca, los lugares en donde las personas no tengan necesidad de ir al gobierno para que a los 4 años, a los 3, aunque hagas carrera, vengan y te voten. Entonces, mire, el Ministerio de Educación había pagado al día de ayer 224 millones de pesos. Yo decía, bueno, ¿cuántos serán los que habrán entonces cancelado un viaje? No dieron la cifra. Pero en todo caso, hoy se nos informa a través del Ministerio de Administración de Personal que hay 47.965 empleados que están pendientes de cobrar sus prestaciones laborales. Por ejemplo, en comedores económicos deben 105 millones de pesos y así sucesivamente. Y vemos las quejas en las instituciones, gente pidiendo que le paguen sus prestaciones ya que fueron desvinculados, que es como le llaman ahora, cancelados. Aquí no nos andamos con eufemismo ni bobería rara. Fueron cancelados y tienen que darle sus prestaciones. Obviamente el gobierno tiene presiones presupuestarias, complicaciones, pero entonces debieron pensarlo antes de cancelarlo, porque los pasivos laborales son privilegiados. Y es verdad, el Estado es inembargable. Pero
tú no pierdes y eso te genera intereses. Obviamente el problema es que uno no es una financiera. Si a ti te cancelan y tú estás de un día para otro contando con ese sueldo que te iba a entrar el mes siguiente y no te entró, ya tú sabes que tú estás en problema. Ya tú estás en problema y hasta que consigues otro trabajo, y aquí la gente vive lo servido por lo comido, no tiene un clavo por ahí, un ahorrito, unas cosas, hace la realidad. O sea, a una gente lo tiran ahí, entonces ya ese es un problema. Pero bueno, ojalá y que esos casi 50,000 dominicanos pues les paguen sus prestaciones y que podamos ir erradicando ese tipo de situaciones, y que a los funcionarios, el que hace su trabajo en las instituciones, el botella, esas nóminas incultas y esas cosas que tenía el gobierno pasado, eso está bien que lo eliminen. Pero el que hace su función y el que está haciendo su trabajo, que no es de ningún partido, es del Partido Dominicano, del pueblo dominicano, del Partido de la República Dominicana, dominicano que paga impuestos, que tiene su cédula, y que un día aplaude a un, salta para atrás, y otro día aplaude a otro, salta para atrás. Y un día le parece que te está bien y otro día se quilla con el otro y vota por el que le da su bendita o cana al final del día, porque vivimos en democracia. O sea, pero eso es una cosa, y otra cosa es ser militante político y llegar a las posiciones por política. Entonces, cuando llegas a las posiciones por política y te nombraron ahí por política, a veces y sin capacidad, muchísimas veces, esos son otros 500. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Bueno. Pero bueno, esos son problemas de nuestra realidad y ojalá podamos depender menos. Mientras menos dependamos del Estado como generador de fuentes de empleo, iremos avanzando en cuanto a la institucionalidad y esas presiones no se irán generando. ¿Verdad? De que tenemos que desarticular instituciones con personal capacitado porque tenemos que darle espacio al que llega. Cuando yo llegué a la superintendencia, yo tenía una persona que me persigue, no, un momentico, a mí los técnicos no se, yo soy el administrador de esta institución. Los técnicos se quedaron. Pues si no voy a tener yo que hacer trabajo. Entonces no debe ser. Bien, por otro lado, veíamos que ayer el ministro Antonio Almonte, el ministro de Energía, se reunía con inversionistas para los proyectos de renovables. En estos días la Comisión Nacional de Energía sacaba unas recomendaciones de precios para los diferentes segmentos del país, en la zona norte, en el sur, en el este, etcétera, etcétera, con los PPA que se van a firmar y los precios que por cada sector se van a asignar para que las distribuidoras, una vez la CDE va a desaparecer en algún momento, pues firmen esos contratos de los PPA, ¿cómo se llama? Contratos de compra de energía, bajo las condiciones de que esas concesiones ya fueron aprobadas, que tienen toda su permisología, que aceptaron esa recomendación de precios que hace la Comisión Nacional de Energía, que se parece mucho a algo que habían hecho en el gobierno pasado, por allá por el 13, unas recomendaciones de precios que después no las respetaban. Entonces, las personas que estuvieron en esa reunión andaban muy buena referencia y dicen que es una nueva visión de cómo se está enfrentando el asunto. O sea, no con ese favoritismo que había en el gobierno pasado, que si tú no pertenecías a ese grupito o te plegabas a ese grupito del danilismo o te aportaba cuarto porque era por todos lados, entonces tú no tenías cabida y te bloqueaban todo. Y lo digo con conocimiento de causa completa, total y absoluta. Entonces ellos saludan la apertura y la transparencia con que se está haciendo las cosas y la nueva, que esa reunión que nunca se había dado. Eso es bueno, eso es bueno. Igualmente, se está convocando una asamblea general extraordinaria de las empresas distribuidoras para retornar el capital que ellas tenían en Punta Catalina, que mediante una comunicación de noviembre del 19, octubre, Bichara habían generado, porque ellos querían vender Punta Catalina, hicieron que las acciones de las distribuidoras se pasaran a Fomper y a la CDE, porque lo iban a vender mediante un esquema raro que tuvo que ser por el PRM, ya lo he dicho antes aquí, el mismo ministro de Energía, Antonio Almonte, que planteó la posición del PRM oponiéndose y haciendo los señalamientos, y a mí me tocó, por el otro lado, por parte de la Fuerza del Pueblo, hacer los señalamientos oponiéndome a ese mamotreto. El invento era que se iba a decir un aporte de capital de 622 millones, como ese era el capital,
El 50% de esas acciones se le iba a dar al sector privado, 312 millones, vamos por ahí. Y ya ese iba a ser el sector privado de la mitad de las empresas, como se hizo la capitalización, pero bajo un chanchullo raro, y se iba a tomar un préstamo de 1.750 millones por parte de Punta Catalina, en donde el Estado iba a ser garante del préstamo también. O sea, que ellos con los 300 millones de dólares se iban a hacer de la mitad de la empresa. Y eso dije que porque la empresa había costado lo invertido, lo que estaba en la contabilidad pública eran de 2.373 millones de dólares a ese momento. Y yo decía que no, y el mismo Antonio Almonte, el ingeniero Almonte, ministro de Energía, también. Para mí esa planta, y ahora se está haciendo la auditoría, cuando se pongan todos los costos de terreno, costos de estudio, los soft costs, como se llaman, de desarrollador, de diseño, de prefactibilidad, todos los costos agregados, eso se mete en 4.000 millones de dólares. Entonces, se está convocando una asamblea para revocar esas resoluciones que hubo. Entonces, cuando el gobierno de Danilo Medina pensaba hacer una jugada de que en Palo Largo no se pisa base y le iba a asignar a sus socios, a gente que sabemos, la Punta Catalina por 312 millones de dólares, que era el aporte de capital que se iba a hacer. Esos son de los inventos de la cienciología de Jaime y Jaime Aristi. Entonces, se va a revocar eso, se va a echar para atrás y se habla de que se va a poner los planes del Estado Dominicano con Punta Catalina es constituir un fideicomiso. Un fideicomiso público. Un fideicomiso es que la administración, los peajes están operando bajo un fideicomiso. Ahí lo que hace es si se administra, se da la administración y los recursos van a una cuenta, se garantizan todos los pagos, todos los gastos. Ese es un esquema que pudiera funcionar. Lo importante es que ese es un bien del Estado, que el Estado ahí metió 3.500 millones de dólares lo que haya invertido y que lo que debe es ahora, se está haciendo la licitación para la operación y el mantenimiento. Esa planta, que ha tenido muchos problemas, que no ha sido aceptada aún de manera oficial por las autoridades, por el ingeniero Serafín Canario ni el Ministerio de Energía y Minas, pero en algún momento se habrá de corregir los problemas que tiene, se habrá de penalizar los incumplimientos que haya podido haber, y esa planta lo que hay es que garantizar que la misma genere los 200, 300 millones de beneficios anuales que deben ir al fisco, cubriendo todos sus gastos de manera eficiente y produciendo, ya que nos metimos en ella, produciendo energía de manera limpia, en la medida de lo posible, con todos sus filtros para que no haya contaminación ambiental en la zona, y la parte de las cenizas del carbón tal vez cómo se reprocesa para fines del clínker, para fines de la construcción o lo que pueda lograrse con ella. Y en todo caso, su deposición se haga sin contaminar el medio ambiente en la medida de lo posible. O sea, vamos a esperar un poco más de informaciones al respecto, pero yo entiendo que personas comprometidas como el ingeniero Almonte, como las otras personas que están en el sector eléctrico, pues harán las cosas como debe ser, vamos a hacer otra pausita y volvemos en breve entonces con más en Economía y Mercado.